Bien. Hermanas, hermanos, buenas tardes. Es un gusto volver a verles a algunos por la camarita, ya para compartir lo que podría ser la última reflexión de esta serie que nos ha tenido ocupados en nuestra mente y en nuestros corazones sobre la experiencia de Israel en el desierto, tomando como libro central el libro de números que, ya lo hemos dicho, en la tradición judía se le conoce como el libro de desde el desierto, o el desierto, en el desierto. Hoy quiero hablar de un tema escabroso. Había señalado que me habría gustado que la anterior hubiese sido el remate para terminar de una manera más estimulante, pero vamos a terminar de una manera más sombría. Vamos a hablar de un peligro que refleja la experiencia de Israel en el desierto, que es el peligro de la idolatría. Es un peligro sombrío porque voy a adelantar de inmediato la conclusión final. Nosotros no estamos libres de ese mismo peligro. Habíamos señalado que la experiencia en el desierto, esos 40 años, forma parte central de la reflexión de los autores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para retratar cómo una generación liberada portentosamente por la mano de Dios sucumbe, fracasa en la entrada a la tierra prometida. Esa experiencia formativa, contiene enseñanza moral, funciona como un antimodelo, como un antiejemplo, como un espejo en negativo de experiencias que si nosotros no auscultamos, no nos miramos, no hacemos un ejercicio de introspección a nuestros corazones y a nuestras mentes, podríamos terminar incurriendo en prácticas similares a ellos. Incluso en cosas que nos parecen de alguna manera muy lejanas, como la idolatría. Uno podría pensar en la idolatría como una experiencia de postrarse frente a imágenes, pero vamos a ver al final que la idolatría es mucho más complejo que eso. Esa es, por supuesto, una expresión muy flagrante, muy patente de idolatría, pero de la idolatría no se reduce solamente a eso. Y en tanto que no se reduce solamente a eso, ni siquiera nosotros en el siglo XXI estamos libres de incurrir en la idolatría. La experiencia de Israel en el desierto es al mismo tiempo un caso casi clínico, podríamos decir, de la recurrencia del patrón idolátrico en el corazón de Israel. Y esto, cuando pensábamos en la experiencia de desear volver atrás, de desear volver al desierto, Esteban, recordábamos el discurso de Esteban que señalaba que el corazón de los padres se había volcado a Egipto. Ellos deseaban en su corazón volver a Egipto. Esteban fue el primero en notar también, o uno de los primeros en notar en el Nuevo Testamento, que la experiencia de Israel en el desierto señala al mismo tiempo un volcamiento del corazón hacia los ídolos. De alguna manera, volver atrás hacia Egipto es volver el corazón también hacia los ídolos. Lo va a decir el primer, o una de las reflexiones más interesantes al respecto, es muy temprana, en el libro de Amós, uno de los profetas más interesantes, al menos a mí me parece particularmente atractivo, potente y estimulante el mensaje de Amós. Amós, para hablar sobre la falsa confianza de Israel, que creía estar haciéndolo perfectamente bien, pero en el fondo persistía en las prácticas idolátricas, va a tomar la experiencia de Israel en el desierto preguntando retóricamente lo siguiente. Dice el capítulo 5 de Amós, dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Es una pregunta retórica porque la respuesta sería no. Durante 40 años su corazón no se dedicó a tener la correcta devoción hacia mí, sino al contrario, se inclinó a servir a otros dioses. Eso es lo que dice el versículo siguiente. Antes bien, en lugar de ofrecerme sacrificios y ofrendas en el desierto, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, y la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esteban va a tomar este mismo pasaje en su acusación frente a los fariseos y va a incluir a la estrella como el dios Renfán, el culto idolátrico desatado. Moloch es la estatua que ustedes pueden ver ahí a su derecha. Pueblo en el desierto inmediatamente volcó su corazón hacia los ídolos. Así lo toma el caso de Amós, así lo vamos a ver más adelante, lo retrata el libro de los Salmos, así lo refleja el libro de Números, por cierto, y también Esteban,
y Pablo en el Nuevo Testamento retoman la experiencia de Israel en el desierto para hablar de un pecado del cual nosotros no somos ajenos, que es la idolatría. Ahora, definamos la idolatría y me parece que la primera reflexión que podríamos hacer es tomar el pacto de Sinaí, lo que nosotros conocemos tradicionalmente o convencionalmente como los 10 mandamientos. Hemos señalado que la experiencia de liberación del pueblo de Egipto es el primer acto de esta larga travesía por el desierto. Es primero el éxodo, luego viene la travesía por el desierto y luego la conquista de Canaán. Esa es la secuencia. El desierto es el interludio entre un momento inaugural, que es la liberación, y un momento de clausura de esa experiencia, que es la entrada a Canaán. El desierto es ese espacio intermedio, ese paréntesis entre ambos puntos. Pues bien, la liberación de Egipto, el pueblo de Israel, desde las manos de Egipto, está refrendada por un pacto. Dios, lo hemos visto el martes anterior, es un Dios de pacto, que es fiel y que es leal a su pacto, incluso aunque nosotros carezcamos de ese compromiso. Dios es fiel porque su naturaleza es ser fiel. Entonces, Sinaí refleja el pacto donde Dios de alguna manera determina quién es Él, qué va a exigir a cambio de su propia exposición de lo que significa su identidad. Y no, y piensa en lo siguiente, hermano, los primeros 2 mandamientos de los 10 son aquellos que toman más extensión que el resto, comparativamente hablando. Al final, aquellos mandamientos relacionales, no gustarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no robarás, tienden a ser cláusulas bastante simples, bastante escuetas. No obstante, eh, el encabezado y la enunciación de los 2 primeros mandamientos, de lo que nosotros entendemos con los 10 mandamientos, es un texto extraordinariamente largo en comparación al resto, puesto que ahí lo que va a hacer Dios es establecer quién es Él y cuál es la devoción correcta que le debemos a Él, en tanto tenemos una comprensión adecuada de lo que Él es. Va a partir así la reflexión del pacto del pueblo en Sinaí. Y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los primeros, insistiría, los primeros mandamientos reflejan la correcta devoción. Son mandamientos contra la idolatría. Pero la expresión contra la idolatría o el mandamiento contra la idolatría no surge desde la nada. Primero hay una declaración de quién es Dios. Esto es lo importante. El pacto parte con una declaración contundente, pese a lo escueto de la frase, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Esa es la expresión escueta de la identidad de Dios, pero que es de alguna manera la base que fundamenta el mandamiento contra la idolatría. Cuando dice yo soy Jehová tu Dios, lo primero que está afirmando es que Él es Señor y Dios. Yahvé Elohim. Él es eterno, Él es autoexistente, Él es todopoderoso. Todas esas dimensiones, todas esas ideas están encerradas en esa declaración. Cuando dice yo soy Jehová tu Dios, está justamente afirmando todas esas dimensiones: poder, autoexistencia, eternidad, señorío. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Él? Los mandamientos parten con esa definición de quién es Él. ¿Y quiénes somos? Sería el segundo aspecto muy importante. ¿Quiénes somos nosotros en relación a Él? Si Él se define como el creador, como el Dios eterno, autoexistente, nosotros en relación a Él entonces somos siervos, somos criaturas, somos finitos, somos débiles, somos limitados en nuestras capacidades. Hay un pacto, lo que hay en Sinaí es un pacto, pero entre partes que no son iguales. Él es Dios, nosotros las criaturas.
Él es todopoderoso, nosotros limitados. Él es eterno, nosotros seres temporales pequeños. Él es Dios y nosotros las criaturas. Y de manera interesante, la afirmación respecto a la identidad de Dios va acompañado con las acciones de Dios. Dios ha demostrado que el éxodo no fue, por así decirlo, un accidente, un proceso político azaroso que siguió por caminos que nadie preveía desde un inicio. Al contrario, en la liberación del pueblo de casa de servidumbre, que nunca se les olvide al pueblo de Israel que fueron liberados de casa de servidumbre, no de una experiencia grata, happy, la cual, pese a lo que sus corazones querían volver, la experiencia es de casa de servidumbre, fue una experiencia de liberación portentosa que reflejó el poder de Dios, que reflejó que Dios, de alguna manera, en las 10 plagas, venció y derrotó en una suerte de batalla cósmica a cada uno de los dioses del panteón egipcio, perdón. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra. La liberación del pueblo de Israel no es un acto azaroso, no es a través de un plebiscito, no es a través de una revuelta, no es a través de una rebelión, sino es una elaboración, una liberación que proviene de un agente externo y poderoso, es Dios librando al pueblo. Eso es lo que Dios es, pero también lo que Dios ha hecho. Y porque Dios es de esa manera y ha hecho tales cosas, lo que exige entonces es una devoción correcta. Y la devoción correcta parte con esto, no requiere una representación material, ni gráfica, ni visual. Cualquier forma de representación gráfica, visual de Dios supone distorsionar la identidad de Dios, seleccionar, tener la capacidad de deteriorar la imagen de Dios. Lo vamos a ver inmediatamente. Pero al mismo tiempo supone la adoración exclusiva, puesto que Él se declara como yo soy Jehová tu Dios, no yo soy uno de los tantos dioses o soy uno más de los dioses. Él reclama para sí la exclusividad del culto. Un hecho que va a ser refrendado luego en Deuteronomio cuando se define que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Supone la exclusividad de la devoción. Ese es el diseño de adoración correcta. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora, hermanos, lo que Israel viola sistemáticamente en su experiencia de peregrinaje por el desierto. La experiencia de Sinaí en el Éxodo 20 es Dios estableciendo cuáles son los marcos de la adoración correcta. La experiencia del pueblo en el desierto es cómo el pueblo pervierte esas orientaciones, esa instrucción que Dios le proporciona para que el pueblo lo adore de manera correcta. Y comienza muy pronto, no por en honor al tiempo no me puedo eh, leer en detalle el episodio de Éxodo 32, el caso del becerro de oro. Ustedes pueden leerlo en sus hogares. En Éxodo 32 se narra con lujo de detalle que mientras en Éxodo 24 el pueblo dice sí, aceptamos, vamos a cumplir todo aquello que Dios ha establecido. Hay un pacto donde dice, ellos manifiestan la obediencia y la lealtad frente a las normas, a la instrucción de Dios. Moisés se ausenta, si uno continúa leyendo lo que pasa entre el Éxodo 20 hasta el Éxodo 32, Moisés se ausenta y en esa ausencia el pueblo inmediatamente, mes y medio duró el pacto, la nada misma, uno podría decirlo, eh, incurre en la violación flagrante del primer mandamiento, que es la adoración de una imagen, de una figura, de un becerro de oro. No tengo el tiempo, porque esto basta para una reunión entera, pero ¿qué podemos aprender de la experiencia del becerro de oro? Que es una dimensión. Es que el compromiso del pueblo frente al pacto con Dios es muy frágil. La intensidad del compromiso es muy frágil. Apenas dura un mes y medio. Y es tan frágil que ni siquiera aquellos de los cuales uno esperaría un mayor compromiso, una mayor integridad,
un mayor celo y una mayor devoción expresada de manera correcta, están libres de ese acto de idolatría. Incluso Aarón participa en la adoración del becerro de oro, pese a los propósitos que Dios tenía para él. Nadie está libre de incurrir en la idolatría, ni siquiera las personas que uno menos esperaría. Esto es muy importante tenerlo en consideración acá. Que el señorío del ídolo es muy importante también, porque dice que en la expresión literal dice que vaya delante de nosotros, por así decirlo, que Él nos vaya guiando en nuestro camino. Es una usurpación de la presencia de Dios, la presencia de Dios como orientando, como liderando, como guiando. Ellos desplazan a Dios y ponen al becerro de oro. Pongan al becerro adelante y nosotros lo seguimos donde vaya. De manera más interesante aún, o más lamentable aún, en el versículo 4 del capítulo 32 de Éxodo se dice que Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquello que Dios había declarado, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Este ídolo, esta figura de un becerro, parte de un culto muy extendido en el cercano Oriente, la cultura cananea, pero particularmente la cultura egipcia y la cultura mesopotámica, tendían a adorar becerros, toros, de manera que no era un culto externo o una innovación. Ellos tomaban el modelo que habían conocido en su experiencia en Egipto y afirman que fue el becerro el que los libró. En Nehemías, el capítulo 9 de Nehemías es también un pasaje notable para aprender de la expresión del desierto, de la lección del desierto, puesto que Nehemías ahí recapitula los pecados de Israel como nación y buena parte de esos pecados están contextualizados en la experiencia del desierto. Y al aludir al incidente en el monte Oreb, en la adoración al becerro de oro, Nehemías va a decir que el pueblo dijo, este es tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. El pueblo proclama, este es tu Dios. El pueblo proclama, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Violación flagrante, evidente. El Salmo 106 va a decir que además trocaron la gloria de Dios y la pusieron en un buey que come hierba. Como rebajaron la dignidad de Dios. Quisieron traducirlo a algo visible y terminaron asociando a Dios con un buey que come hierba. Eso es lo que va a decir el Salmo 106. Y dos cuestiones muy importantes. Que la idolatría se expresa siempre en prácticas pecaminosas. En el versículo 6 del capítulo 32 se señala que el pueblo cayó en desenfreno en una borrachera. Pero al mismo tiempo que la violentación del mandamiento supone también castigos. El ajusticiamiento de aquellos que incurrieron en la adoración del becerro de oro. La primera experiencia, muy temprana, muy pronto, así como muy pronto el pueblo deseaba volver a Egipto, muy pronto, después de haber realizado este pacto con Dios, el pueblo incurre en la adoración de un Dios incorrecto de la manera incorrecta. En el capítulo 34, dos capítulos después, como una muestra impresionante de la gracia de Dios, de la persistencia del amor de Dios por este pueblo de corazón eh, infiel, el pacto va a ser renovado. Dios en su gracia infinita va a renovar el pacto, pero esa renovación del pacto va a estar aparejada con una advertencia, y la advertencia va a ser justamente respecto a los riesgos y a los peligros potenciales de la idolatría. Fíjese lo que dice. Dice, guarda lo que yo te mando hoy, un nuevo pacto. He aquí que yo echo delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque, porque fornicaron en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos,
fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La advertencia es que en la experiencia del desierto Israel se va a encontrar con otros pueblos, con los cananeos. Y si no se guarda, va a terminar asimilando sus prácticas idolátricas. Esa es la advertencia, así como la experiencia del becerro de oro es señal, es demostración de cómo Israel toma o intenta reciclar parte de su experiencia cultica en Egipto. Esos siglos de esclavitud en Egipto no pasan inadvertidos. Ellos apelan a construir una imagen de Dios echando mano a la experiencia que ellos conocían, el culto eh, eh, al becerro. Lo mismo, la renovación del pacto viene con una advertencia respecto a los riesgos potenciales de que la intimidad de trato con pueblos idólatras van a terminar desviando, moldeando el corazón del pueblo, alejándolo del Dios verdadero y llevándolo hacia la idolatría. La experiencia del desierto se inaugura con un acto de idolatría. Y ese acto de idolatría es de alguna manera perdonado por Dios, porque hay un pacto renovado y hay una advertencia. Ahora, lo triste es que es una práctica más recurrente y más persistente de la que uno podría desear. El número 25 es el libro que estamos examinando de manera panorámica. El pueblo vuelve a fracasar, demostrando que la idolatría es un problema muy persistente, muy difícil de erradicar del corazón humano. En números 25, eh, Moisés narra así, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalas ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24.000. Número 25, nuevamente un incidente de idolatría. Pero este incidente de idolatría, hermanos y hermanas, no es similar de alguna manera al caso del becerro de oro, pero es más grave aún. De alguna manera hay una profunda ironía en que el inicio del viaje del pueblo de Israel por el desierto, después de la constitución del pacto y los mandamientos en Éxodo 20, culmine con que el último campamento de Israel en Sittim, es decir, antes de cruzar el Jordán, mirando toda la llanura, los llanos de Moab, mirando la tierra prometida, culmine también con un acto de idolatría. Si se fija en este paréntesis, habíamos hablado que la experiencia de Israel en el desierto es un paréntesis que va desde la liberación de Egipto hasta la entrada del pueblo en Canaán, se abre y se cierra con un episodio de idolatría. La partida al desierto y cómo cesa esa generación en el desierto se abre y se cierra con una experiencia idolátrica. Y así como en los capítulos anteriores habíamos visto que el roce, el trato, la intimidad del pueblo con los pueblos cananeos que habitaban camino a Canaán habían inclinado el corazón del pueblo para hacerlos desear volver a Egipto. Acá es esa intimidad del corazón, esa intimidad con los pueblos cananitas, los que van moviendo el corazón del pueblo hacia la idolatría. Es que el trato con eh, el mundo impío, el mundo que no conoce a Dios,
tiene secuelas, tiene consecuencias. Y la más importante de ellas es que nuestros corazones tiendan a ser arrastrados, puesto que nuestra naturaleza caída es fácilmente corruptible, es fácilmente influenciable, así como los pueblos cananeos influenciaron a Israel a querer volver a Egipto, así lo van a influenciar también para ir en pos de sus ídolos y adorarles. Ahora, uno podría decir que a diferencia del incidente de Oreb, donde no había enseñanza, pero claramente había una enseñanza, violaron flagrantemente uno de los mandamientos. Acá hay una serie de violaciones a un conjunto de códigos que regulan el culto correcto, que hace que este pecado sea más flagrante. Uno podría ponerlo en términos jurídicos con premeditación y alevosía. Y es lo siguiente, es que eh, ya habían desoído la advertencia. En la renovación del pacto que habíamos leído en Éxodo 34, Dios les advierte de los peligros de que el trato, la intimidad con pueblos cananeos los termine empujando a abrazar sus ídolos. Esa advertencia es desoída, lo terminan haciendo. El Levítico, que es el libro más importante sobre la santidad y que regula el culto debido a Dios, hay mandamientos explícitos, tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 20, de evitar incurrir en prácticas que hacen los pueblos paganos. Y por eso la imagen de ahí es tan chocante. Dice, no des, estoy leyendo Levítico 18, el verso 21 dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Es que el culto a Baal tiene varias ramificaciones y varios estudiosos a la luz de el Salmo 106 ven que la experiencia de Israel eh, en Sittim es la plasmación de la adoración a Moloch. ¿Y en qué consiste? Es un leve desliz. Mire cómo presenta esa misma experiencia el Salmo 106. Estoy leyendo los versículos que son atingentes. Es un salmo muy largo, pero que narra nuevamente el fracaso del pueblo de Israel en el desierto. Y el Salmo 106 presenta la idolatría del pueblo en el desierto de esta manera. Dice, se unieron a sí mismos a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El nivel de idolatría es llevado a un extremo que supone ni más ni menos, hermanas y hermanos, que estar dispuesto a ofrendar la vida de los hijos a un demonio, a un ídolo. En la cultura cananea, que era particularmente proclive al culto hacia deidades vinculadas a la fertilidad, como Baal, por ejemplo, como Acera o como Moloch, eh, el culto idolátrico estaba asociado a prácticas orgiásticas, de ahí que se señale que el acto de idolatría va acompañado con pecados de naturaleza sexual. No, la inmoralidad, lo habíamos visto a propósito del becerro de oro, idolatría e inmoralidad son una pareja difícil de desvincular, de separar. El culto idolátrico a las deidades cananeas lleva aparejado asimismo cuestiones de tipo de desenfreno sexual, pecados de inmoralidad sexual. Pero al mismo tiempo, en este caso, y a la luz de lo que señala el Salmo 106, esa práctica idolátrica los había llevado incluso a traspasar cotos vedados, incluso a uno le perturban, como estar dispuesto a sacrificar sus hijos y entregárselos a Moloch, a Baal Moloch. Es una de las variantes del culto más plural a Baal en las religiones cananeas, en el culto cananeo. Moloch, ni más ni menos, está representado ahí como esta imagen imponente que teníamos al inicio, que extiende sus brazos, brazos que están al rojo vivo, y en el cual los sacerdotes, mientras toda la comunidad que participa del ritual está envuelta en orgías, pone y deposita a los niños en los brazos ardientes al rojo vivo
de esos ídolos. No pasarás por fuego a tus hijos para ofrecerlos a Moloc. Y el pueblo de Israel, el número 25, incurre en ese infame acto de idolatría. Si lo vemos, no es que se hayan arrepentido en su corazón nuevamente. Están todas, en el acto de la idolatría están todos los pecados o las enseñanzas entremezcladas. No es que el pueblo haya aprendido la lección, que con el castigo después de la adoración del becerro de oro haya aprendido la lección y nunca más. Después de la aplicación de la disciplina, después de la restitución del pacto, después de las advertencias sobre los peligros que tiene aparejado el camino por el desierto y el encuentro con población cananea, no es que el pueblo haya dicho sí, en realidad nunca más. En el segundo episodio, el que cierra la travesía por el desierto, hemos visto que el pecado de idolatría se intensifica. Y se intensifica porque el pueblo está dispuesto a ofrendar la vida de sus hijos ante un ídolo y entregarse eh, desenfrenadamente al culto idolátrico que estaba explícitamente prohibido. Esa variante además en la legislación que recibió el pueblo en el libro de Levítico. El endurecimiento del corazón, que fue una de las lecciones que habíamos examinado, se plasma o se expresa en el recrudecimiento del pecado. El pecado se vuelve cada vez más flagrante, se vuelve cada vez más intenso, más difícil de corregir. La experiencia de la idolatría también lo refleja acá el pueblo, se vuelve más difícil de corregir. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo más terrible, hermano? Que este es un hábito difícil de erradicar. ¿Y por qué lo digo? Mire cómo sigue. Primera de Reyes. En Éxodo 32, parte del castigo es que el becerro de oro es fundido, es destruido, es fundido, es arrojado al agua y se obliga al pueblo idólatra a beber de esa agua con oro. Ese es el castigo. La imagen de fundición del becerro es destruida. Años después, siglos después, mire lo que nos encontramos en la narración del pueblo ya instalado en la tierra prometida. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 28. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino en la casa de David. Si a este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. No sé si se fija en la persistencia del patrón y lo extremadamente difícil de erradicar la idolatría. Es como la raíz. Acá hay un patio, entonces uno desraíza, desmaleza y piensa que ya terminó. Y nuevamente uno se descuida un par de semanas y nuevamente vuelve a aparecer la maleza, está permanentemente. Y acá está el pueblo. Ya no es un becerro, son 2 becerros. Son 2 becerros. Y la imagen es terriblemente gráfica porque los 2 becerros están hechos ex profeso, explícitamente, para disputarle la lealtad al centro de adoración del pueblo de Israel que está en Jerusalén. Ya no es un becerro, son 2, y nuevamente la afirmación es exactamente igual. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pero el patrón no termina ahí, y por eso es más grave aún. Si recuerda, uno de los castigos del pueblo por menospreciar la provisión de Dios y desear volver atrás fue el castigo con las serpientes ardientes que se narra en Números. Y lo vimos también, la protección de Dios es
eh, impedir la mortandad a través de el levantamiento de una serpiente de bronce. Habíamos señalado que Dios en su gracia provee la cura, el remedio para ese mal, para esa plaga que está asolando a la comunidad de Israel en el desierto. Por encargo de Dios, Moisés, para evitar la mortandad, lo que hace es alzar una serpiente de bronce y todo aquel que la mire queda libre de la mortandad. Y ya habíamos visto el martes anterior que ese era un tipo de la imagen de Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero incluso mírese, fíjese lo perverso del corazón del pueblo cuando leemos lo que hicieron ellos con la serpiente de bronce. Segunda de Reyes 18:4. Está hablando de la actividad del rey Ezequías por derribar los lugares altos y los cultos idolátricos en Israel. Y mire, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nejustán. Incluso un acto de gracia, un símbolo de gracia, de provisión, de gracia en el desierto, como la serpiente de bronce, es utilizada como un instrumento idolátrico por el pueblo. Así funciona el corazón humano. Pervierte la imagen de Dios, rebaja la imagen de Dios, reutiliza instrumentos de gracia de Dios y los vuelve ídolos. Y los vuelve ídolos. Nejustán, un instrumento de gracia de Dios en el desierto, es utilizado por el pueblo para establecer un culto idolátrico a la serpiente de bronce. No sé si usted se había fijado o dado cuenta de esto. Incluso un instrumento de gracia como la serpiente de bronce fue utilizado por el pueblo de Israel para su culto idolátrico, junto con un resto de imágenes propias de la cultura cananea, como el culto a Acera, la persistencia de un patrón. Y esto es muy importante. No es que la idolatría, así como comenzó al inicio del viaje y terminó en el último campamento antes de entrar a Canaán, hayan caracterizado al pueblo de Israel y con eso también terminó la idolatría. Lejos de eso, probablemente es el tema que cruza el Antiguo Testamento en la idolatría. Basta leer Isaías, basta leer Jeremías, basta leer Oseas, por ejemplo, para hablar de la idolatría como un acto de infidelidad a Dios, como un desafío permanente y sistemático a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que desplaza la dignidad de Dios, que compite en lealtad ante Dios y que puede tomar incluso actos de bondad de Dios y reutilizarlos por corazones corrompidos, por corazones infieles para despojar a Dios del correcto culto que solo Él merece. Es un patrón tremendamente difícil de erradicar y que no es privativo de la experiencia de Israel en el desierto. Esa generación fue particularmente idólatra, pero la idolatría es tan persistente porque es un asunto del corazón que se termina prolongando por las generaciones que van sucediendo al pueblo una vez entrado en Canaán. Por eso es un peligro. Y por eso es un peligro tan importante del cual nosotros no estamos ajenos. Y con esto voy terminando, hermano. Esta misma experiencia, la experiencia del becerro de oro de Éxodo 32 y la experiencia de Baal Peor en Números 25, son tomadas por Pablo en 1 Corintios 10. Había sido uno de los textos, lemas que escogimos para decir de qué manera la experiencia del pueblo de Israel en el desierto nos puede interpelar a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pablo va a decir, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa experiencia contiene enseñanza, enseñanza que nos pone en alerta a nosotros. Y la experiencia de Israel en el desierto, que está utilizando Pablo en 1 Corintios en todo el capítulo 10, es la experiencia del pueblo en el desierto como el epítome, el caso más grave de idolatría. La experiencia en el desierto es tomada como
el antimodelo, como el modelo idolátrico. Y luego de narrar ambos incidentes que hemos venido examinando, Éxodo 32, número 25, Pablo va a decir lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para que nos sirvan en nuestra mente y en nuestros corazones, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una admonición que va a repetir más adelante Pablo. Y en el versículo 14, los versículos después va a decir: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermano, hermana, si usted piensa que esto no es asunto suyo porque usted no tiene una serpiente de bronce en su casa, o tal vez cree que no tiene un crucifijo y por lo tanto está libre de la idolatría, Pablo le dice: cuídese, hermana, cuídese, hermano. Usted no es mejor que ellos, nosotros no somos mejores que ellos, yo no soy mejor que ellos. Aarón sucumbió frente a la idolatría con los mandamientos fresquitos, con el pacto de Dios fresquito. Estas cosas, esta experiencia en el desierto, sirve como admonición a nosotros. Y si pensamos que nosotros estamos libres, que es un asunto de la antigüedad y que en el siglo XXI nadie incurre en idolatría, eh, habría que hacerle caso a la admonición de Pablo en el versículo 12. Si pensamos que esto no nos incumbe a nosotros o que nosotros estamos libres, estamos inmunizados, para poner una metáfora pandémica, y que a nosotros no nos va a pasar nada, entonces tenga cuidado. Y la exhortación es que huya de la idolatría, que arranque, que no la resista. Pablo va a utilizar la misma frase y solo se ocupa 3 veces en el Nuevo Testamento para decir: huya de la fornicación. Dice: no la resista, usted es demasiado santo, así que póngale el pecho a las balas porque usted va a salir victorioso. No, arranque, arranque de la idolatría. Usted no es lo suficientemente fuerte para vencer a la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, y esta es una frase de Calvino, es una perpetua fábrica de ídolos. Construye ídolos de todas las cosas. De las mejores cosas del mundo, nuestro corazón, perverso y corrompido, es capaz de levantar un ídolo. Su profesión puede ser su ídolo, su familia puede ser su ídolo, su esposa, su esposo puede ser su ídolo, sus hijos pueden ser su ídolo, el dinero puede ser su ídolo, su religión puede ser su ídolo, aunque suene paradójico. Usted mismo puede ser su propio ídolo. Probablemente el mundo más narcisista de toda la experiencia humana somos nosotros. Usted mismo puede ser su propio ídolo. Es un problema del corazón. Por eso es tan difícil de erradicar. Por eso es un problema permanente en la historia humana. No se agota en la experiencia de Israel en el desierto. Vuelve una y otra vez. De ahí que los autores del Nuevo Testamento tengan estas afirmaciones que son impresionantes por su contenido, muy como orden. Hermano, usted no es mejor que el pueblo de Israel y por lo tanto huya de la idolatría. La carta de Juan termina con esta afirmación un poco enigmática: hijitos, guardaos de los ídolos, cuídense de los ídolos. Y la expresión guardaos es notable porque alude a un acto de conciencia de permanente vigilancia. Es casi que un concepto militar que se podría utilizar para alguien que está haciendo ronda y que siempre tiene un ojo puesto ahí porque viene un peligro. Siempre está chequeando. No puede descuidarlo. Alguien que está permanentemente chequeando, haciéndose una introspección, vinculando dónde hay focos que especialmente nuestro corazón pueda tomar como idolatría. Pablo le dice: hermano, hermana, huya de la idolatría. Juan le dice: hermano, sea vigilante con la idolatría. Hágase un autoexamen permanente, porque usted no está libre. Yo no estoy libre. No es un asunto de los otros, no es un asunto de Israel en el desierto. Estas cosas se han escrito para ejemplo de nosotros, porque nosotros no somos mejores, dice Pablo. En síntesis, la idolatría es un asunto del corazón. Es un asunto de un corazón que se rehúsa
a la devoción exclusiva que le corresponde a Dios, que se rehúsa a reconocer de manera sistemática que Él es Dios, que Él es el Señor y que quiere compartir sus lealtades. Es un problema del corazón, es un problema que también tiene influencias en la cultura. La cultura en la cual nos movemos, que es particularmente idólatra, deja huellas en nosotros. Podemos desear los mismos ídolos que el mundo que nos rodea. La experiencia de Israel así lo demuestra. Y por eso debemos ser muy vigilantes siempre. Orígenes, voy a terminar con dos frases. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, para ponerlo en términos más convencionales, tiene esta definición de idolatría que me parece que es fantástica. Aquello que cada uno honra por encima de todo lo demás, aquello que ama y admira más que todas las demás cosas, es Dios para él. Si el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, cualquier cosa que dispute ese grado de exclusividad y de lealtad frente a Dios tiene el riesgo de convertirse en un ídolo. Es un problema del corazón profundo. Y Martín Lutero va a afirmar lo siguiente respecto a la idolatría. Aquello a lo que tu corazón se aferra y depende, eso es exactamente tu Dios. Hermana, hermano, la idolatría sigue que es un problema difícil de erradicar. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Y la experiencia del desierto demuestra que esa ruta se inicia y culmina con un acto de idolatría, que la idolatría supone afrentar flagrantemente la honra y la dignidad de Dios, que supone violentar sus mandamientos, supone violar el pacto que Él quiere establecer con nosotros, supone violentar y bastardear el modelo de adoración correcta que Él desea para nosotros. También implica que nosotros no somos agentes que están inmunes del pecado de la idolatría, somos fácilmente influenciables por el mundo que nos rodea y que es un problema que es persistente, que es permanente, del cual nunca vamos a ser libres, porque es un problema que mora en nosotros, que está en nuestro corazón. Y por eso en el Nuevo Testamento se nos insta a arrancar de la idolatría y a ser vigilantes. Ninguno de nosotros puede decir, yo estoy inmune al problema de la idolatría, esto es un asunto para otras personas, a mí déjenme hasta acá porque esto es un asunto de Israel, ellos eran los idólatras, yo no, porque mire, yo no tengo ningún santito, mano, mana. Huya de la idolatría, guardémonos de los ídolos porque nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Que Él nos ayude a enfrentar y a ser libres de este terrible pecado. Que el Señor bendiga su palabra.